Bueno, llegando prácticamente al final de esta entrega de hoy, de su programa Enlace Semanal, justamente nosotros vamos a conversar con una persona muy querida por este equipo y que además muy querida por todo el pueblo de Santiago y el país. Él es un médico de mucho prestigio y además es político también, pero vamos a recibir, a dar la bienvenida al doctor Manuel Lora Perelló. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas ¿Cómo se noches. siente? Gracias por tenerme hoy en su casa domingo. Un poquito, usted sabe, no es tan fácil después de una semana de mucho trabajo, Sí. sobre todo ustedes los médicos, ¿verdad? Un domingo, sacar ese espacio no es tan fácil, así que es mucho esfuerzo, ¿verdad que sí? Claro que sí, es mucho esfuerzo porque es el día de descanso. Aunque ustedes me ven no con ropa de calle, sino con ropa de uniforme, el día de hoy quise venir con este atuendo porque mi función básica en este momento y mi función primordial es ser director del Servicio Nacional de Salud Norcentral. Doctor, vamos a iniciar este diálogo hablando con un tema que preocupa a la sociedad dominicana, el dengue. ¿Hay razones para preocupación? Mira, el dengue es una enfermedad endémica, es una enfermedad que aparece en esta época y que cada 3 años hace un pico de agresividad en comparación con los años anteriores. Pero si aunque hemos documentado que ha aumentado el número de casos, porque la gente ha acudido ante los procesos febriles a buscar auxilio médico y se ha podido identificar un aumento de casos de dengue, si comparamos la letalidad que tenemos ahora con la letalidad de años anteriores, podemos exhibir que hay menos muerte, que es la razón final para la cual nosotros debemos hacer las intervenciones en salud. Doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre el síntoma del dengue y el síntoma de la influenza? Tienen cosas coincidentes y parecidas. Tú tienes dolor de cabeza, tienes fiebre en ambas. Puede aparecer dolor retroocular en ambas. Una diferencia entre signos de alarma que debe tomarse en cuenta con el dengue es la molestia gastrointestinal. Si tú tienes náuseas, vómitos, dolor abdominal y tienes el otro cortejo que es coincidente con los procesos virales, pues hay una alta sospecha de que tú puedas estar cursando con dengue. Y si tú vienes de un sitio territorial donde se ha demostrado que existe una incidencia mayor de personas que se han diagnosticado con dengue, pues la posibilidad de que tú lo tengas aumenta enormemente. Por eso yo creo que están adecuadas las medidas donde dicen que tú tienes que, ante una fiebre, acudir al médico para que el médico haga el diagnóstico diferencial y que comience a tomar las medidas adecuadas en términos ambulatorios para evitar que tú te compliques. Porque la mayoría del dengue se maneja en términos ambulatorios. Se resuelve básicamente con la ingestión de líquido y con el uso de analgésicos. Lo que hay que buscar es el soporte médico adecuado que te diagnostique realmente qué es lo que tú tienes. Si es un virus sincitial, si es influenza, si es COVID, cualquier otra de esas enfermedades virales que andan ahora, que en sintomatología son coincidentes con el dengue. Bueno, ante el incremento de los casos de dengue en el país en los últimos días, esta semana el gobierno llamó a las más altas instancias que tienen que ver en materia de salud y otro organismo vinculado, ¿no?, a que se tomen las medidas más fuertes para combatirlo. Y nos gustaría saber, hablando con el director del Servicio Nacional de Salud de Norcentral, que estamos hablando, la provincia de Espaillat, la provincia de Puerto Plata y Santiago. En ese sentido, ¿qué están ustedes haciendo? Mira, Servicio Nacional de Salud es garantía de asistencia hospitalaria. Nosotros lo que tenemos es que tener cantidad de camas, personal médico y soporte farmacológico para hacer la resolución adecuada cuando el enfermo toque a nuestras puertas. El ministerio es que tiene que ocuparse
de las políticas complementarias que son importantes en el manejo del dengue, como son la intervención en los barrios para los procesos de fumigación, la descacharrización, la parte educativa, donde usted tiene que hacer en las juntas de vecinos y en los organismos barriales un recordatorio de cuál es la sintomatología y estimular a las personas que vayan tempranamente y que busquen auxilio para ver si el curso de la sintomatología que usted está padeciendo en ese momento es dengue o no. Pero en la estructura hospitalaria nosotros estamos preparados, hemos reenfocado y visibilizado ante la parte sanitaria, médica, la sintomatología del dengue para que no pase desapercibido en ningún momento que usted va a buscar, cuando usted va a buscar el auxilio médico, las herramientas para tener el diagnóstico certero. Ahora, no todo dengue es admitido y requiere atención hospitalaria. Usted lo que puede tener es visitas secuenciales a las emergencias para hacerle un chequeo de los hemogramas, hacerle las pruebas a ver si están positivas o no, hacerle un examen de rutina a ver cómo va a ser el comportamiento de la parte clínica y ver cuándo usted tiene criterio de ingreso o no dentro de una institución. Generalmente el dengue son 4 o 5 días de fiebre alta, malestar general. Básicamente en ese tramo lo que los familiares y los pacientes tienen que hacer es beber líquido y utilizar analgésicos y estar pendiente de los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Intensificación del dolor de cabeza y malestar gastrointestinal. En ese momento, entonces, debe prendérsele una alerta a toda la persona que maneja el dengue y ver si ese paciente todavía se puede manejar de manera ambulatoria o si necesita ser manejado de manera hospitalaria. Doctor, en sentido general, ¿qué tanto ha avanzado el país en los últimos 3 años en términos sanitarios? Bueno, nosotros hemos tenido un manejo ejemplar de situaciones epidémicas, COVID. Salimos con la más alta calificación del manejo de COVID. Nosotros ahora con el dengue tenemos la menor tasa de mortalidad y la capacidad de resolución adecuada a los pacientes que se han acercado al sistema sanitario. ¿Que ha habido una sobredemanda? Sí, ha habido una sobredemanda del dengue. ¿Que hay que revisar el concepto del manejo del dengue en términos de la relación médico-paciente? Acuérdense que la mayoría de los usuarios de dengue son niños. Y no solamente tú tienes que manejar al niño, tienes que manejar a la madre y al padre. Y ha habido una estimulación importante para que se tome en cuenta la sintomatología de los usuarios que acuden al sistema. Y dentro de la parte de salud pública nosotros hemos manejado adecuadamente bien eso. Yo te puedo a ti mostrar aquí las estadísticas del viernes, que es el último día que las tengo a mano. En ese momento habían, con casos positivos confirmados de dengue, en Moca, Puerto Plata y Santiago, 160 casos positivos. Hospitalizados son 119. Doctor, perdón, en las 3 provincias esa información. Las 3 provincias son los 31 hospitales que yo tengo. Oh. Que nosotros tenemos en nuestra estadística. Casos positivos, 160. Casos de hospitalización en sala, 119. Casos en cuidado intensivo, 3. El mayor hospital que reporta pacientes ingresados es el Hospital Arturo Grullón. Tiene 20 ingresados en salas, 3 en cuidados intensivos. Eso es porque un hospital regional, podríamos decir. Exactamente. Entonces nosotros tenemos aquí una situación controlada. Niños son 101, adultos son 141.
en casos reportados. Y tenemos 2 fallecidos en todo el inicio de la pandemia. Hasta ahora solamente han fallecido 2 pacientes aquí en la región norte central. Hablemos ahora con Manuel Lora Perello, el político. ¿Cómo anda Santiago en términos de aceptación del presidente Luis Abinader y demás candidatos para las elecciones de 2024? Andamos muy bien. El presidente tiene un alto nivel de tasa de aceptación aquí en la provincia y yo creo que es la parte de agradecimiento que la ciudad tiene con él por lo que ha estado haciendo. En 3 años de ejecución gubernamental se han invertido 66.630 millones de pesos en una diversidad de proyectos que abarcan todas las esferas. Abarca la esfera de educación, abarca la esfera de vivienda, abarca la esfera de instituciones hospitalarias, abarca infraestructura. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Santiago, la ejecución del teleférico, la ejecución del monorriel, tenemos la entrada de Santiago, tenemos la pavimentación de muchísimos barrios, tenemos la ejecución de escuelas, tenemos la ejecución hospitalaria. Aquí San José de las Matas se va a inaugurar prontamente, ahí hay 1.200 millones de pesos invertidos. Transformado la frontera, doctor, totalmente, sí. Y a nivel nacional, indiscutiblemente, solamente te estaba limitando lo de Santiago. Sí, Entonces, sí. nosotros, la ciudadanía está dando una identidad de respuesta, con una aceptación favorable del presidente y con una aceptación favorable de nuestro candidato alcalde, porque cuando yo le digo a mis conciudadanos, tenemos que votar masivamente por el compañero Ulises Rodríguez en febrero, no por los méritos que Ulises tenga, que lo tiene sobrado para ser un candidato de éxito y va a ser un alcalde de éxito, sino que Ulises representa a Luis. Y votar por Ulises es votar anticipadamente por el presidente de la República. Y nosotros debemos tener ese nivel de conciencia de que en el momento histórico que Santiago está viviendo, por la capacidad de respuesta, de resolución de grandes obras que fueron olvidadas en 20 años, nosotros tenemos que retribuir con el voto anticipado a nuestro compañero Luis Abinader, votando por Ulises Rodríguez, votando por los regidores, y mandando el mensaje de que Santiago es una ciudad agradecida y solidaria, para que los demás aprendan a tomarnos en cuenta cuando les toque gobernar. Que en el trato que se le dio a Santiago en el pasado no debe ser el trato que se le debe dar en el futuro, es el trato del presente. El presente debe marcar el futuro del trato que se le debe dar a Santiago en los gobiernos que han de venir. Nosotros tenemos garantizado que el presidente se va a reelegir, pero la historia de Santiago no termina en el 28 y hay que enseñarle a los políticos que hay que tomar en cuenta a Santiago. Doctor, usted habla de Ulises Rodríguez, candidato ya a la alcaldía del PRM aquí en Santiago, pero antes que se dé eso, hubo un acontecimiento que nosotros no hemos conversado, y es que usted era uno de los precandidatos, un doctor del gran prestigio que tiene en Santiago, porque eso tenemos que reconocérselo, una persona muy querida también en su partido, porque de eso tenemos constancia, y que usted se veía también dentro de esos precandidatos con una muy buena valoración, y usted y otros precandidatos tomaron una decisión y fue de levantarle la mano a Ulises para que no haya la necesidad de encuesta ni nada de eso. Pero en el caso de Lora Perello, ¿por qué usted lo hizo? Yo creo que nosotros estamos construyendo una organización que tiene que tener futuro en el tiempo. El PRM vino del PRD. El PRD tiene 93 años de fundado y solamente disfrutó del ejercicio del poder 12 años y medio. Pasamos
Desde el primer presidente fue Juan Bosch, 7 meses, vino don Antonio, vino Salvador. ¿Por qué repetimos esas 2 elecciones consecutivas? Porque había un articulador, que era el doctor José Francisco Peña Gómez, que servía de amortiguador de las diferencias internas y que nos permitió a nosotros hacer la rotatividad dentro del partido. Cuando Peña Gómez decidió ser actor principal, salimos del poder. Volvimos en el año 2000 con el presidente Hipólito Mejía. Y parte de ese triunfo era la deuda que la sociedad sentía por no haber permitido que el doctor José Francisco Peña Gómez fuera presidente. Llegamos. Y en el 2004 salimos porque la figura que yo entendía que debía ser la articuladora para dirimir nuestras diferencias internas a través de la candidatura presidencial, decidió participar de manera activa en el proceso, que era el licenciado Atuelio Camps. Pasamos 16 años fuera del poder. Esos 16 años nos permitieron a nosotros cambiar la mentalidad de cómo ejercer la política. Y fruto de ese cambio de la mentalidad, apareció el compañero Luis Abinader, que hoy es el presidente de la República, que es el que enarbola el cambio diferenciado del manejo político. Nosotros con 9 años de fundado, al 5º año llegamos al poder. El PLD tenía 50 años de fundado y pasó 20 años en el poder. Entonces, ¿qué nosotros debemos construir? Una organización que independientemente del candidato presidencial, trasciende en el tiempo. Y para usted construir eso, usted tiene que comenzar a dar ejemplos de ejercicio responsable dentro de la organización. Si teníamos una encuesta que decía que el compañero Ulises Rodríguez era el que tenía los méritos para ser el candidato alcalde, ¿por qué cuestionar esos méritos? Sí. ¿Por qué no endosarlo? ¿Por qué irnos a un concepto de lucha interna que iba a perjudicar la imagen del partido en una situación muy especial que tiene el partido en Santiago? ¿Por qué? Porque el candidato presidencial del PLD es el alcalde de Santiago. Entonces vamos a crear elementos de conflicto cuando lo que nosotros tenemos que crear es un elemento de unidad que nos ayude a transitar sin trauma para en febrero, el 18 de febrero, no, entonces mi candidato era Ulises, así lo expuse en la reunión. Y los demás decidieron secundarme. Y hoy Ulises es el candidato. Hubo un compañero que entendió que debía seguir y se le respetó y se le ha respetado. Pero la gran mayoría entendió que el concepto ahora es preservar la marca, es consolidar el partido, porque yo entiendo que en el 28 el gran articulador nuestro va a ser el presidente Luis Abinader, ese que se va a encargar de encaminarnos a todos los que tengamos aspiraciones, o a todos los que tengan aspiraciones, a entender que usted entra a una contienda para ganar y para perder. Y que las contiendas políticas son como la lotería. Tú te compras el tiquecito y tú tienes más chance de perder que de ganar. Si no, pregúntale lo que juega el loto. Ay. Oye, ¿y siguen jugando loto? Seguro que Entonces es lo mismo, la política es lo mismo. Yo no puedo ir con el concepto de prefijado de que yo voy a ganar. No tengo la posibilidad de perder más que de ganar. Doctor, usted señala que el Partido Revolucionario Moderno está muy bien en Santiago. Siendo así, ¿por qué tanto empeño del presidente en esta demarcación? Porque el presidente quiere dejar una marca establecida, quiere posicionar a Santiago, visibilizó a Santiago, a la clase política, que lo tenía marginado, que en 20 años no hicieron lo que a nosotros nos correspondía. Y él, en un gesto para que marque una diferencia
entre el antes y el después, hace una dedicación constante y hace una presencia mostrando el pago de la deuda histórica que los demás partidos y los demás gobernantes tenían con nosotros. Incluso importantizó a Santiago de una manera tal que hizo una sede presidencial, que debería usarla más, para importantizar a Santiago. Porque a veces los únicos que no creemos que somos importantes somos los mismos santiagueros, que nos dejamos soslayar de las otras regiones, sobre todo de los capitaleños. Doctor, y a Santiago hay que respetarlo. ¿Y cómo usted ve Rescate RD? Es una alianza que une al PLD, al PRD y a la Fuerza del Pueblo. Bueno, es un conjunto de partidos que tienen una militancia que hay que tomarlo en cuenta, porque ninguna estructura política debe ser desestimada ni minimizada. Y creo que el partido está desarrollando sus estrategias para cuando eso se concretice en todas las provincias donde haya una comunión de intereses, nosotros tener una capacidad de respuesta política competitiva que permita que ellos sean minimizados y que garanticen el triunfo en todas las demarcaciones del Partido Revolucionario Moderno, donde nosotros hemos hecho y habremos hecho el trabajo político que nos haga merecedores de la confianza ciudadana para lograr los objetivos que tenemos planteados. Doctor, el Partido Revolucionario Moderno prácticamente tiene la soga al cuello para la escogencia del candidato a senador y no hay una definición. ¿Qué está pasando? El candidato a senador, al final, yo tengo una percepción muy particular. Yo creo que va a ser el ingeniero Eduardo Estrella. Si el ingeniero Eduardo Estrella hace un análisis ponderado y mesurado de su contribución política, que ha sido extraordinaria en este periodo y que le ha logrado un merecimiento electoral importante, yo creo que él debería ponderar el hecho de no seguir. ¿Cuáles son las ganancias y las pérdidas que él va a tener con Doctor, esa toma de decisión? Pero usted está descartando a dos amigos suyos, que es la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, y uno que es como hermano suyo, Federico Reynoso. No, yo no estoy descartando a nadie. Yo lo que estoy analizando números encuestales. Porque como él, hay varios más compañeros que están siendo baloteados. Y si tenemos a alguien que da números consolidados, ¿por qué no estimularlo a que acepte el reto? Si él no quiere, aparecerá un compañero dentro del partido donde todos nos vamos a juntar y vamos a cerrar esa brecha numérica que nos permita colocarlo como el senador de Santiago. El senador de Santiago va a ser el PRM. Tenemos uno donde estamos muy cómodos, pero tenemos otros que tienen la capacidad, que tienen el deseo y que a los cuales le podemos construir los números. Aquí llegó el papá del presidente con 2%, con un contrincante que tenía el doctor Rafael Abinader. El doctor Rafael Abinader, con un contrincante que tenía 60, y fue uno de los senadores más votados. Así es. Entonces, nosotros tenemos la fortaleza como organización para buscar el elemento adecuado que nos permita construir la figura senatorial, que yo no tengo la menor duda que el senador y el alcalde van a ser los candidatos que el PRM lleve en sus boletas. ¿Por qué ese interés tan marcado en mantener el control del Poder Ejecutivo y aumentar el número de legisladores y autoridades municipales? Es que no es un interés marcado. Nosotros no vamos a hacer nada que lesione la democracia y nada que lesione el progreso del país. Es que nosotros estamos dando cátedra de diferencia.
Estamos dando cátedra de respeto a la ley. Estamos dando cátedra de respeto a los poderes públicos. Estamos dando cátedra de manejo adecuado de los recursos del Estado. Y nosotros queremos construir una sociedad en términos diferentes, donde lo primordial sea el respeto a la ley. Y yo creo que el PRM es el partido que más garantiza en este momento la solidificación y la construcción de esa sociedad. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Espero venir con más frecuencia. Así es, y a los amigos de Enlace Semanal, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. La próxima semana será el compromiso de volver a reencontrarnos. Feliz noche, bye bye, hasta la próxima.